deseo de que hayáis descansado bien y podamos celebrar juntos y juntas el final de este foro en la mañana luminosa de domingo que se nos ha regalado. Y que mi primera palabra también es gratitud. Gratitud hacia Manolo, que no sé dónde está, pero es el que hace posible que estas cosas funcionen. Manolo. Gracias a Isabel por su lectura de los textos de silenciamiento, que tampoco sé dónde está, pero que tienes una voz preciosa y que conmueve. Gracias a Mónica, que no sé si os habéis percatado, pero el texto último es de ella, el que nos ha leído esta mañana. Gracias a la Asociación TAAT y enhorabuena por todo vuestro empeño, perseverancia y entrega para que estos foros y encuentros sean posibles. Y gracias a todos vosotros y vosotras por el anhelo que somos y que nos ha traído aquí este fin de semana una vez más. Antes de centrarme en el título de la charla, el cuidado de la inteligencia espiritual, querría decir dos cosas previas, porque a lo mejor soy más experto en la primera que en la que voy a hablar. La primera palabra es que lo opuesto a la inteligencia espiritual es la ignorancia. De eso sé bastante, por eso voy a empezar hablando de la ignorancia. La ignorancia, como decía preciosamente ayer Vicente, es necedad. Y necedad viene del latín nestio, que significa no saber, no sé. Lo contrario de la inteligencia espiritual es ignorancia y necedad, es no saber. ¿Y qué ocurre cuando entramos en la ignorancia o necedad? ¿O en qué consiste? Por decirlo brevemente, consiste en que nos identificamos con el yo. Gracias, Manolo, de nuevo, ¿ves? Decía que ignorancia o necedad es la identificación con el yo que se manifiesta en formas concretas. A mi modo de ver, las manifestaciones más frecuentes, más graves y más dañinas, las consecuencias de esa identificación son las siguientes. Primero, que da como resultado una existencia egocentrada, una existencia que gira en torno a yo mime conmigo, o lo que se conoce como narcisismo y también incluso narcisismo espiritual. Una segunda consecuencia es que, fruto de esa falsa identificación, nos convertimos en marionetas de nuestros miedos y de nuestras necesidades. Perdemos el rumbo de la sabiduría, de la inteligencia espiritual y nos quedamos a merced del vaivén que producen las necesidades y los miedos, en realidad las dos caras de la misma moneda, que aparecen en nuestra existencia. Y finalmente, una tercera consecuencia es que vivimos, a veces sin darnos cuenta, identificados con lo que ocurre, identificados con lo que sucede, con lo cual, en lugar de ser dueños de nuestra existencia, de nuevo vivimos a merced de los acontecimientos externos o internos que se mueven en nuestro interior o fuera de nosotros, y al identificarnos con ellos, con lo que ocurre, quedamos a su merced. Esto sería en torno a la ignorancia, lo opuesto a la inteligencia espiritual. Y ayer me hicieron un regalo que quiero compartirlo no porque no os lo vais a llevar, pero quiero que lo conozcáis. Es un regalo que simboliza la ignorancia, por lo menos en mi caso. Es este. Esto es una imagen o una representación perfecta de lo que es el ego. El ego no el ego es una cosa neutra, la identificación con el ego. Yo tengo una colección de monos porque desde un día que se me ocurrió llevar un mono a un encuentro diciendo os presento a mi ego, luego me han llovido egos así, por todos lados, de todos los tamaños y todos los colores. Pero una gratitud más para Domingo y Marisa, que están allí, este es un ego perfecto. El ego está a merced de sus necesidades total. Si tú le quitas la comida, ahora le pones la comida, se pone todo contento. Y así, cuantas veces quieras. Está enfadadísimo. Le pones la comida. Poco más de esto somos nosotros en cuanto entramos en la ignorancia. O sea, cada vez que nos veamos hacer esto, ponernos contentos cuando nos hacen algo que nos gusta y enfadarnos rabiosamente, afilar las uñas cada vez que hacen algo que nos frustra, no somos más que un bicho como este.
Eso se llama ignorancia, ignorancia espiritual. Y la segunda palabra es que para mí, si fuera yo un poco inteligente, hoy no tendría que serme no solo difícil, tendría que fluir lo que os voy a compartir, porque después de escuchar ayer a Rafa, a Vicente, a Mónica y a Luis, pues esto tendría que fluir, porque esta sala y hasta nuestros corazones tienen que estar llenos de sabiduría. Yo cuando los iba escuchando, yo vi la sabiduría hecha diferentes, no sé decir, con diferentes adjetivos o diferentes realidades en cada uno de los cuatro. Rafa para mí fue la sabiduría hecha humildad. Realmente no puede haber sabiduría que no sea humilde, y toda humildad es sabia. Yo a Rafa lo conocía solo de oídas, pero ahora ya te he visto con mis propios ojos y doy testimonio. Y sin embargo, cuando nos vimos, sin conocernos, nos reconocimos. Yo no sé cómo dice Vicente en alguna vida anterior o cuándo, pero nos reconocimos instantáneamente. Así que gracias, Rafa, por la sabiduría hecha humildad. Humildad. En Vicente, para mí la sabiduría ayer que nos regalaste, Vicente, es una sabiduría hecha gratitud. Y también la sabiduría o es agradecida o no es sabiduría. Y la gratitud es siempre sabia. Gracias, Vicente. En Mónica la sabiduría, esto suena redundante, pero no tengo otra palabra, es una sabiduría hecha lucidez. Lucidez. Y me encantó particularmente que fuera una lucidez crítica con todo lo que puede ser pseudo-espiritualidad. Porque en un momento también en que pueden abundar con mejor o peor intención charlatanes y demás, y que todos estamos expuestos a confundirnos en un tema tan sagrado, tan noble, aplicar la lucidez crítica en ese campo me parece fundamental. Así que muchas gracias. Gracias. Y en Luis la sabiduría se hizo música y sobre todo para mí sensibilidad. Y la sabiduría o es sensible o... Gracias. Muchas gracias. Y ya tendría que acabar, ¿verdad, Rafa? Tendría que decir buenos días, hemos terminado. Pero entonces no amortizamos la matrícula, así que vamos a ver. Vamos a hablar del cuidado de la inteligencia espiritual como fuente de madurez, de plenitud y de sabiduría. Son palabras no menores, ¿eh? Así que una palabrita sobre cada una de ellas. Cuando hablamos de madurez, hablamos de integración progresiva de la persona. Igual que la fruta madura, porque se va integrando, va viviendo todo lo que recibe del árbol, la persona madura en la medida en que integra todas sus realidades y por eso la madurez puede equipararse a la imagen del abrazo. En segundo lugar, hablamos de plenitud. No estamos llamados a ser perfectos. Ser humano y ser perfecto, como apuntaban ayer muy bien, son cosas incompatibles. Estamos llamados a ser completos. Y de nuevo se nos hace patente la imagen del abrazo. Una persona es completa porque abraza sus luces y sus sombras, lo que me gusta y lo que no, aquello que deseo mostrar y aquello otro que prefiero ocultar. Solo en la medida en que progresivamente vamos abrazando nuestra realidad entera, luz y sombra, hasta no dejar nada, ahí avanzamos en plenitud, que es una forma de completud a lo que estamos llamados. Y en tercer lugar, sabiduría. Es la sabiduría que, como recordaba ayer Vicente, está más allá de la mente. Es la sabiduría que se experimenta no a fuerza de razonamiento, conceptualizaciones, análisis, pensamientos, sino como consecuencia del saboreo. Es saborear nuestra verdad más profunda cuando logramos acallar un poquito el pensamiento. Aquello que queda, al saborearlo, genera en nosotros sabiduría. Por eso hay personas muy eruditas que no saben lo que es la sabiduría, y hay personas profundamente sabias, entre ellas mi querida abuela y mi primera maestra, que murió analfabeta, que era totalmente sabia y nunca le había leído nada, ¿no? Pero había saboreado mucho. ¿Saborear qué? Ya nos empiezan a faltar las palabras, ¿no? Saborear el misterio de la vida, que es también nuestro propio misterio. Pues bien, todo esto está vinculado, como veremos enseguida, a la inteligencia espiritual. Siempre que hablamos de inteligencia operativa, emocional, espiritual, luego veremos algo más, siempre hablamos de una capacidad de la persona. La inteligencia espiritual es la capacidad
que nos permite crecer en esta dirección. Es decir, nos hace plantearnos esta pregunta: ¿cuál es el conocimiento que nos madura o integra? ¿Cuál es el conocimiento que nos plenifica o completa? ¿Cuál es el crecimiento que nos permite saborear lo que somos? No estamos comparando unos conocimientos con otros, ni descalificando unos en función de otros, nada de eso, ¿no? Estamos simplemente queriendo ser lúcidos, sabiendo que la inteligencia espiritual, también lo recordaba Vicente de una forma, a mí me pareció muy aguda, muy interesante, es una inteligencia integral, que no deja nada fuera, pero siempre que no perdamos de perspectiva lo que aquí nos jugamos, ¿no? Una persona crece en inteligencia espiritual cuando va desarrollando esa capacidad de maduración e integración personal, esa capacidad de plenificación o completud, como queréis llamar, que integra también a todos los demás y que integra la realidad entera. Esa capacidad que nos permite no vivir instalados en la mente, sino en el saboreo constante de aquello que somos. Y es bueno recordar o tener en cuenta, para ser siempre lúcidos de nuevo, que venimos de un modelo bastante reduccionista. Así nos ha llevado lo que Ken Wilber llama el mundo chato, ¿no? Un mundo chato donde parece que, según también el materialismo cientificista, solo existe aquello que puede ser observado en un laboratorio. Venimos de ese modelo, y ese modelo no facilita la madurez, no nos reconoce como plenitud y tampoco tiene demasiado sabor. Por eso nos deja vacíos. Os quería leer, antes de continuar, unos textos, son las únicas lecturas que voy a hacer. Yo no me formé de todo en una casa de citas, pero algo se contagia. Y os quería leer unos textos de dos filósofas y un filósofo que son muy queridos para mí y a los que siento una viva gratitud. No sé si son conocidos, pero así por lo menos os va a sonar. Los dos primeros son aragoneses. Ella se llama Pilar Moreno Rodríguez, es de Huesca, y ha escrito un libro sobre un personaje que a mí me fascina, también porque es turolense como yo, que se llamaba Miguel de Molinos y vivió en el siglo XVII. Esta mujer hizo su tesis doctoral sobre Miguel de Molinos, Pilar Moreno, y escribe así. Es duro, ¿eh? Dice: la cultura occidental ha caído en distintas y peligrosas trampas. Sin duda, una de las más terribles ha sido la del racionalismo hipertrofiado y devenido en razón instrumental. La filosofía y la razón que la cimenta han ido perdiendo toda referencia a la vida concreta del ser humano. Se ha reducido en sus especulaciones herméticas, se ha recluido en sus especulaciones herméticas, reduciéndose a mero juego mental o a un culturismo y alterofilia de las ideas, quedando lo mejor de lo humano mutilado, aplastado por aquella hipertrofia fagocítica. A ser de Zaragoza habla complicado esta mujer, ¿eh? Pero es precioso, ¿eh? Es precioso. Y en unas páginas más adelante, la misma Pilar Moreno escribe: la razón absoluta, esto que llamamos modelo reduccionista, esclavizaría como el más terrible tirano, enajenando y alienando al ser humano en su ser esencial. Así que ojito dónde estamos. El otro filósofo, también de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, se llama Joaquín Lomba, y él dice: no solo la filosofía y el conocer, sino el concepto mismo de hombre se hallan hoy condenados a muerte por un idéntico pecado, la totalitaria y falsa idolatría de la razón. La reducción, el modelo reduccionista. La totalitaria y falsa idolatría de la razón. Aunque el emerger de la llamada inteligencia espiritual no sirviera nada más que para desmitificar esto que aquí se denuncia, ya sería un logro importante. Y el final, el último texto es de nuestra querida Mónica también, con tu permiso. Mónica escribe: la filosofía estrictamente especulativa
nos proporciona seguridad psicológica. El mono se queda tranquilo. Nos proporciona incluso cierta orientación existencial, pero no nos modifica. No tiene sabor, no tiene fuerza transformadora. Y añade, una filosofía que no tenga un potencial transformador y liberador no es una buena filosofía. Si queréis traducir filosofía por inteligencia, sería lo mismo. Una inteligencia que no tenga un potencial transformador y liberador no es verdadera inteligencia. De nuevo, aquí también podría terminar y decir buenos días, pero vamos a continuar un poquito más. ¿Sí? ¿Qué dices que sí, que lo haga? ¡Que termine! Esto nos lleva a hablar de dos modelos de cognición, porque decía que venimos de un modelo de conocer reduccionista y las denuncias de Pilar Moreno, de Joaquín Lomba, de Mónica, van en esa línea, ¿no?, de reducir, algo estamos haciendo mal, o nos estamos confundiendo de modelo, o estamos absolutizando algún modelo. Lo voy a distribuir como en dos columnas, solo con palabritas breves y tratando de no extenderme mucho para luego no quitar tiempo a la mesa redonda. Cuando hablamos de modelos de cognición, hablamos de dos realidades que, aunque son unidas porque todos somos una unidad, nos identifican. La mente y la consciencia. Mente es lo que tenemos, consciencia es lo que somos. El olvido de esta diferencia tiene consecuencias nocivas y muy engañosas. La mente se articula a través del pensar. La consciencia se manifiesta, opera a través del atender. No es lo mismo pensar que atender. No es lo mismo estar enfrascado en mis pensamientos con frecuencia erráticos y autocráticos que estar atento a lo que estoy pensando. No tiene nada que ver, nada que ver. En la mente, a través del pensar, lo que obtenemos son pensamientos, juicios y sentimientos, objetos dentro de nuestro campo de consciencia, y sin embargo, cuando gracias a la atención conectamos con lo que somos y saboreamos lo que somos, lo que experimentamos, las palabras vuelven a quedarse cortas, es quietud profunda, sensación de presencia, lo que nos leía Isabel antes, el ser que somos, estar. Cuando nos estamos reduciendo al modelo mental, decía al principio, nos identificamos con lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Noticias de fuera, relaciones afectivas, laborales, acontecimientos de todo tipo. Lo que ocurre dentro, pensamientos que se mueven, sentimientos, estados de ánimo, emociones. Cuando yo me identifico con lo que ocurre, como decía, soy una marioneta, como este mono, que le quitan el plátano, se lo ponen. Esto es lo que ocurre, el plátano. Y como el mono no tiene otra referencia, vive a merced de lo que le pasa a este plátano. Cuando estamos identificados con lo que ocurre dentro o fuera, somos marionetas. Hemos perdido nuestra libertad. ¿Cuál es lo opuesto? ¿Dónde radica la sabiduría o la inteligencia espiritual? En abrir una brecha y empezar a ser conscientes de lo que ocurre. En cuanto tú eres consciente de lo que te está ocurriendo dentro o fuera, ya has puesto una distancia. Esa distancia es sinónimo de libertad. Esta mañana te has podido despertar, si anoche cenaste mucho, como algunos de los que hay aquí, te has podido despertar un poco pesado o con un sentimiento de tristeza. Eso es involuntario, porque lo que ocurre no pide permiso, lo que ocurre aparece. Tú puedes salir de aquí y encontrarte con una persona que te grita o te insulta. Eso no lo eliges tú. ¿Dónde tenemos un margen? Que frente a eso, a levantarme con un sentimiento de tristeza, encontrarme con una persona en un encuentro que mi mente califica de desagradable, hacerme consciente de lo que está ocurriendo. Me hago consciente de mi sentimiento de tristeza, me hago consciente de mi sentimiento de enfado, me hago consciente de la situación que ocurre. Cada vez que me hago consciente de algo, ya no estoy en ese algo, estoy en la consciencia que se entera de ese algo. Esta brecha es sinónimo de libertad y constituye además la puerta de entrada por la que paso de la mente a la consciencia.
Mientras estoy identificado con lo que ocurre, estoy en el mundo de los pensamientos y sentimientos, estoy cerrado en la jaula del mono, en la jaula de la mente. En cuanto, gracias a hacerme consciente de lo que ocurre, doy un pasito atrás y me anclo en la consciencia, ahí estoy en mi verdadera identidad. Este paso, dicho sea entre paréntesis, es imposible darlo si no es gracias a lo que llamamos inteligencia espiritual. El nombre es lo de menos, pero si esa capacidad no la tenemos desarrollada, viviremos esclavos de lo que ocurre y nos perderemos la libertad y la plenitud que solo pueden hacer de la consciencia que somos, y que es también una consciencia completamente lúcida, consciencia de lo que está ocurriendo. Esto nos lleva a hablar de dos modelos de cognición, que tampoco hay que descartar uno en función del otro, porque son complementarios. El modelo de cognición dual, que estamos bastante habituados a él, que nos ofrece un conocimiento por análisis y reflexión. Usamos nuestra mente, nuestro razonamiento para analizar, separar, reflexionar, volver sobre ello. Este modelo de cognición es genial en el mundo de los objetos. Si queremos conocer cualquier objeto que sea, necesitamos analizarlo, separarlo, etc. Y luego está el modelo no dual, que nos conduce a un conocimiento diferente e infinitamente más profundo, que es el conocimiento por identidad. Es un conocimiento de aquello que únicamente podemos conocer porque lo somos y cuando lo somos. Nadie puede conocer lo que es hasta que no lo sea. Hasta que no lo sea. Y este conocer lo que soy solo es posible en este conocimiento no dual, es decir, cuando descorro la cortina de la mente como si fuera un velo y accedo de una forma directa, inmediata y autoevidente a la realidad de lo que soy. Cuando accedo a esa realidad y solo entonces sé lo que soy. Es el conocimiento por identidad. A partir de aquí podemos ya centrarnos un poquito en lo que sería el concepto de inteligencia espiritual. Ayer Vicente nos hablaba de un hombre pionero en el estudio de las inteligencias, Howard Gardner, que en el año 80 publicó el gran libro, ¿no?, de las inteligencias múltiples. Él distinguía 8 tipos de inteligencia: lingüística, musical, lógico-matemática, corporal o kinestésica, espacial o visual, intrapersonal, interpersonal y naturista. Como él decía también en alguna entrevista posterior, él admitía lo que podemos llamar inteligencia espiritual, aunque manifestaba que ese término, debido a las resonancias peyorativas que podía tener en mucha gente, pues lo había obviado. Pero sí que hablaba de una inteligencia existencial, trascendental, quiero decir que contaba con ella. Este estudio no es ocurrencia de un tipo Gardner que un día tuvo una iluminación especial. Fue resultado de años y años de investigación muy seria, muy rigurosa en equipo. En una línea paralela, Ken Wilber habla prácticamente de lo mismo, aunque con una expresión diferente. Él habla de líneas de desarrollo. Líneas de desarrollo son como líneas de capacidades. Y él nombra, entre otras, la línea cognitiva, la línea interpersonal, la psicosexual, la emocional, la moral. Al hablar de líneas de desarrollo, le permite utilizar la imagen de que vayan en paralelo. De nuestras capacidades, de los diferentes tipos de inteligencia, van cada una en su línea, y cuando una se desarrolla mucho a costa de otra que queda atrofiada, ahí vamos a encontrar un desequilibrio notable. Aunque no sea siempre, no sea posible que todas vayan a la vez, pero cuanto más se armonicen, tanto mejor. Por motivos solo pedagógicos, podemos hablar para nuestro coloquio aquí de 3 tipos de inteligencia. La inteligencia operativa, que como diría mi abuela, es la inteligencia de toda la vida. La inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Las 3 son capacidades. ¿Cómo podemos entender la inteligencia operativa? ¿Qué se corresponde a aquel modelo dual de cognición? Es la capacidad de resolver problemas mediante el razonamiento lógico. Desde un problema matemático hasta un problema qué sé yo qué. Tú empiezas a hacer deducciones, utilizar la lógica y llegas a una conclusión. Eso es la inteligencia operativa. La inteligencia emocional, que popularizó Daniel Goleman y que afortunadamente se está trabajando cada vez más en colegios, se puede definir como la capacidad de nombrar y de gestionar las propias emociones y de relacionarnos
con los otros constructivamente. Como veis en la clasificación que hizo Gardner, esta inteligencia emocional incluye dos: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de ir nombrando y gestionando mi mundo interior, mis sentimientos y emociones, y la capacidad de relacionarme constructivamente con los otros, una relación que estará basada siempre en la aceptación del otro, en la valoración del otro y en el respeto a su libertad. Y finalmente la inteligencia espiritual, que podemos definir de varias maneras, luego daré alguna más, pero que de entrada podía quizá presentarse de este modo. Es otra capacidad, la capacidad de trascender el yo. Es decir, la capacidad de darme cuenta de que soy más que la mente es únicamente una herramienta que tengo, igual que tengo una herramienta que es la mano y que me permite ahora beber agua, pero no se me ocurre identificarme con la mano. La mente es una herramienta maravillosa que tenemos y que es un regalo, podemos utilizar para tantísimas cosas, pero es solo una herramienta. Por eso desde la inteligencia espiritual somos capaces de separar la consciencia que somos de la mente o de los pensamientos que tenemos. Francesc Torralba es un catedrático catalán, especializado en estos temas, y dice una frase que nos va a ayudar a introducirnos en un capítulo interesante. Él dice: el ser humano, sea religioso o no, tiene unas necesidades de orden espiritual que enseguida nombraremos, que no puede satisfacer ni desarrollar si no es cultivando la inteligencia espiritual. Es decir, la inteligencia espiritual no es pasatiempo, no es algo en lo que a alguien se le ha ocurrido pensar, sino que, más allá del nombre que le demos, es una capacidad imprescindible si queremos acercarnos a nuestras necesidades, que podemos llamar también espirituales, o de cualquier otro término que queréis usar. Luego quizá lo veremos. Y esto prescindiendo de que el ser humano sea religioso o no sea religioso, porque de entrada no tiene nada que ver con la religiosidad, ¿no? Con la religión. No. Es una capacidad para gestionar aquello que un ser humano, en cuanto mira para adentro, y a veces sin mirar, se encuentra. Decía que se puede decir de varias formas lo que es la inteligencia espiritual. Aquí van algunas. Siempre viéndola como una capacidad, la inteligencia espiritual, decía, es la capacidad de separar la consciencia que somos de los pensamientos que tenemos. Otra, es la capacidad de trascender la mente y el yo. Reconocer siempre que somos más que la mente. Es la capacidad, por eso, de percibir la dimensión profunda de lo real, gracias a la cual salimos de esta perspectiva del mundo chato en la que nos ha introducido ese racionalismo que decían que fagocitaba lo mejor de nosotros mismos. Es la capacidad de percibir y de vivir la unidad que somos, o la no dualidad. Una persona que no percibe esto no es peor persona que yo, no es peor persona que nadie. Únicamente tiene atrofiada la inteligencia espiritual. Por eso no puede percibir la unidad. Se queda en la separación, que hoy hasta los físicos cuánticos nos dicen no corresponde con lo real, sino que únicamente hace nuestra mente. Pero si yo no tengo desarrollada la inteligencia espiritual, únicamente veo todo desde mi mente y como mi mente, por naturaleza, es separadora, me creo las separaciones que mi mente establece y las doy por válidas. Cuando empezamos a desarrollar nuestra inteligencia espiritual, vemos que eso solo son separaciones exclusivamente mentales y somos capaces de percibir la unidad de todo, la no dualidad. Y finalmente podemos entender la inteligencia espiritual en la línea de lo que decía Francesc Torralba, como la capacidad de reconocer, nombrar y responder a nuestras necesidades espirituales. Y a partir de aquí, a lo mejor, podemos entender un poquito más al reconocer cuáles son esas necesidades. Que me dicen que nunca cumplo los horarios.
Tú no. Gente que me quiere menos. Vamos a hablar pues de necesidades. El mono es un manojo de miedos y de necesidades. El ego es un manojo de miedos y de necesidades. El ser humano es un manojo de necesidades. Pero afortunadamente, gracias a la inteligencia espiritual, reconocemos que dentro de ese abanico de necesidades que somos, están también las necesidades espirituales que nos abren la puerta para, paradójica y admirablemente, trascender cualquier reducción a nuestras necesidades. Las tradiciones de sabiduría, tradiciones espirituales han reconocido, ayer lo recordaba alguien, en el ser humano 3 dimensiones, creo que era Luis: el cuerpo, el psiquismo y el espíritu. No es que seamos una suma de 3 cosas, cuerpo más psiquismo más espíritu, no. Somos una unidad que puede verse desde 3 perspectivas. Somos un cuerpo psíquico y espiritual, somos un psiquismo somático y espiritual, y somos un espíritu somático y psíquico. Pero, como necesitamos, nuestra mente no puede ver ni decir todo a la vez, usando esa división tripartita, es fácil reconocer que tenemos necesidades en cada uno de esos 3 niveles. Las necesidades del cuerpo son muy claritas y muy fáciles de nombrar, son 4. Es la necesidad de alimento, la necesidad de descanso, la necesidad de ejercicio, movimiento y las necesidades sexuales. El cuerpo no tiene más necesidades. También es verdad que si no respondemos adecuadamente a esas 4 necesidades, algo se va a resentir, ¿no? Las necesidades del psiquismo, necesidades emocionales, psíquicas, pueden ser un abanico, pero yo creo que se puede reducir todas a una si la entendemos en toda su amplitud. Es la necesidad de sentirse reconocido. Sentirse reconocido para un bebé significa sentir que papá y mamá están felices porque yo he nacido. Un bebé se siente reconocido cuando siente que papá y mamá están más alegres y más contentos gracias a él. ¿Y cómo lo percibe el bebé eso? Porque lo tocan mucho, porque lo acarician, porque lo miran con gusto durante mucho rato, porque le dedican mucho tiempo de calidad, porque hablan con él. Cuando el niño a través de estos medios recibe esa respuesta, se establecen en una plataforma de seguridad y de confianza en la que podrá hacer pie el resto de su vida. Es una necesidad tan fuerte, la necesidad de sentirse reconocido, que nos va a acompañar toda nuestra vida. Yo suelo decir que yo he sido esclavo de esta necesidad hasta anoche, pero antes de anoche bastante más, ahora soy un poco menos. Pero siendo ahora menos esclavo de esta necesidad de sentirme reconocido y situarme en esta mesa o en las que me toca como un cauce a través del cual fluya lo que tiene que fluir, por eso no hay que cenar mucho para que el cauce esté un poco abierto, aun estando en la mayor desapropiación que me es posible vivir, de vez en cuando oigo un enanito aquí detrás que me dice: Enrique, a ver si quedas bien. ¿Quién me dice a ver si quedas bien? Mi necesidad de sentirme reconocido. Nos va a acompañar hasta que nos muramos. Somos así. Sentirse reconocido significa sentirse querido, sentirse valorado, sentirse respetado, sentirse tenido en cuenta. Abarca todo un abanico. Pero esta es nuestra necesidad psíquica. ¿Y cuáles son las necesidades espirituales? Pues yo he hecho una lista. Podría ser más chica, más larga. La podéis acomodar a vuestro gusto. Pero solo quiero insistir en algo previo, y es que una necesidad espiritual no es lo contrario a algo superfluo. No es algo de decir, bueno, yo que tenga para comer y yo que la gente me quiera mucho y ya está mi vida hecha. Sería una vida atrofiada, ¿no? Son necesidades que no nos inventamos. Igual que un niño se despierta con la necesidad de comer, y a nadie se le ocurre decir, pues vaya ocurrencia que ha tenido esta persona que tiene que comer. Nos despertamos con necesidades espirituales que no creamos, únicamente las descubrimos. Tanto es así que cuando no las descubrimos y no las respondemos, algo empieza a chirriar en nuestro interior. Quizá en forma de vacío, quizá en forma de carencia profunda, quizá, como decía ayer también Rafa, ¿no? Decía Jung,
Detrás de todo problema psicológico siempre hay algo espiritual, una carencia. O como decía Víctor Frank, ¿no?, cuando hablaba de la neurosis noógena, hasta que una persona no encuentre la respuesta a la pregunta por el sentido, estará rota. Es una necesidad. Yo nombro las siguientes. En primer lugar, la necesidad de armonía. Solo podéis evocar vuestra propia experiencia. ¿Tenéis necesidad de armonía? ¿Por qué nos admiraron a tanta gente ayer la composición esta de las flores que han puesto aquí, de las orquídeas que han puesto aquí delante? Es una composición de lo más armoniosa. ¿Qué nos pasa cuando sentimos que nuestro interior es disarmónico, se hace disarmónico? Que estamos no respondiendo a la necesidad de armonía. La necesidad de sentido, he citado a Frank, para Frank era la necesidad básica, ¿no? Es aquello que se expresa en aquel conocido dicho: el que tiene un para qué es capaz de soportar cualquier cómo. El para qué es el sentido. ¿Qué es lo que da sentido en mi vida? Víctor Frank decía que en el campo de concentración del que afortunadamente salió de los nazis, las personas que mantenían un tono vital alto, él constataba que eran personas que tenían un sentido en su vida. La necesidad de sentido, ¿veis? No son necesidades ni superfluas ni inventadas. Es algo que está reclamando atención y que está reclamando respuesta. La necesidad de silencio. Es tan importante, tan fuerte esta necesidad, que incluso los niños pequeños, yo lo he visto, cuando se les enseña un poquito el silencio, que sea en tiempos cortitos, luego ellos te lo piden. Vamos a hacer silencio. El silencio enamora. ¿Por qué enamora el silencio? Porque no es mutismo, ¿eh? El silencio es vuelta a casa. Es encontrarnos en nuestro hogar. Y cuando te encuentras en tu hogar, eso resulta tan descansado, tan reparador, tan planificante, que te enamora. O, en un término que puede ser más así, te crea adicción, te enamora. La necesidad de libertad. Y lo palpamos en cuanto vemos que nuestra libertad es restringida, ¿no? O es negada. La necesidad de paz. Mi reino por la paz, ¿no? No, mi abuela decía, por la paz una Ave María. A mí ese dicho no me gustaba mucho porque me parecía que tenía trampa. Ese no es, no me refiero a esa paz de la Ave María, ¿no? Pero la paz. ¿Qué es lo que echamos de menos? Paz. Y si es en sentido hebreo, todavía más. La paz en hebreo, sabéis que es shalom. Y shalom significa toda clase de bien, todo. Global. No sé si Salem es algo parecido. Salem es todo bien también. Plenitud. Es que plenitud es lo que somos. Antonio Blay, también lo citaban ayer, injustamente olvidado. Antonio Blay decía, si no fuéramos plenitud, no nos molestaría la carencia. Claro, estaríamos ya habituados, habríamos hecho de la carencia nuestro hábitat y ahí estaríamos. ¿Por qué no soportamos la carencia? Porque somos plenitud. Entonces, si no damos respuesta a esta necesidad de plenitud, estaremos mal todo el rato, ¿eh? Necesidad de felicidad. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer los seres humanos es para ser felices. Estamos programados así. Decía Pascal, ¿no? Todo lo que un hombre hace y todo lo que deja de hacer, lo hace para ser feliz. Esto que digo es tan cierto que vale incluso, añadía él, para la persona que en este momento se está suicidando. También el suicida lo hace para ser feliz o para quitarse de encima una infelicidad que le resulta del todo insoportable. La necesidad de amor. A veces nuestro egocentrismo, narcisismo puede ser tan pronunciado, uy, yo quiero que me quieran, esto como que no me interesa. En cuando te escuchas un poquito, sabes que no solo es que te interesa, sino que es que a pesar de todos los obstáculos que pongas, fluirá. Somos amor. Cuando el cauce está libre, nos sentimos plenos, porque además todas estas necesidades, como veis, son diferentes nombres solo para hablar de la misma realidad. Es hablar de nuestra identidad. ¿Por qué son necesidades espirituales? Porque es lo que somos. Todos nosotros somos armonía, somos sentido, somos silencio, somos libertad, somos paz, somos plenitud, somos felicidad, somos amor. Es lo que somos.
Cuando estamos en contacto, en conexión con lo que somos, y cuando estamos separados de ello, no podemos estar separados, pero no conscientes de ello. Y finalmente, por terminar de alguna forma, porque no cabe más en la página, pero la necesidad de compasión. Compasión en sentido genuino, que significa en la familia de la empatía, la capacidad de ponerme en la piel del otro y de ver y sentir como el otro ve y siente. Y de ahí nacerá una acción eficaz. Sabéis que la compasión en la tradición cristiana evangélica, por lo menos, es dudosa siempre que no va acompañada de una acción en favor de la persona. O sea, no se reduce a un sentimiento y punto. A esto incluso en castellano se le suele llamar lástima. La lástima que tiene un tono paternalista. Yo miro, pobrecita, miro desde arriba, ¿no? Y tampoco hago mucho. La compasión siempre conduce a una acción eficaz. La unidad, una necesidad definitiva, porque somos uno, somos uno. Ayer hablaba también del aislamiento como una de las características de toda neurosis, ¿no? Lo contrario del aislamiento es el sentimiento profundo de vinculación, de pertenencia. Somos todo. Y finalmente, creo que era Luis en alguno de los hermosos cantos con los que nos transportaba ayer a la tarde, hablaba de verdad, bondad y belleza. Sabéis que cuando los filósofos medio escolásticos preguntaban qué es lo real, los teólogos respondían, lo real es verum bonum pulcrum, verdad, bondad, belleza. Y son intercambiables. Todo lo verdadero es bueno y bello, todo lo bueno es verdadero y bello, y todo lo bello es verdadero y bueno. Pero lo grande de esto, que es lo que es también lo que somos. Todos nosotros somos verdad, todos somos bondad y todos somos belleza. No es ninguna creencia, no es algo que tengamos que aceptar. Es algo que cualquiera puede experimentar. ¿Cómo lo experimentamos? Cuando nos hacemos atentos a aquello que en nosotros se mueve. ¿Por qué tenemos necesidad de justificar a veces incluso hasta la mentira más horrible que echamos? Porque hay un grito en nosotros que reclama verdad. Podemos ser mentirosos, podemos actuar falsamente, de una forma mentirosa, podemos contar mentiras, pero eso no niega que seguimos siendo verdad. Podemos tener reacciones malas, eso no niega que somos bondad. Podemos hacer cosas feas, eso no niega que somos belleza. Por eso nos enamoran, y por eso cuando vemos verdad, bondad y belleza, nos sentimos también atraídos. Hay una definición de salud para hablar, ya voy terminando, para hablar de inteligencia espiritual, que os pido perdón porque es muy larga, pero es la más completa que he conocido. ¿Sabéis cómo el mono define la salud? La salud tal como la entiende el mono, tal como la entiende nuestro ego, ¿sabéis cómo se define? Se la escuché una vez a Vicente Simón, al que os pido un recuerdo cariñoso para él. Porque aquí es conocido y querido en Alcoy, porque nos ha acompañado algún año y este año no pudo venir. Vicente Simón dice que cuando era estudiante en la Facultad de Medicina de Valencia, tenía un profesor de medicina que definía la salud de esta manera. La salud es un estado de bienestar transitorio que no augura nada bueno. Esa es la definición del ego y del mono, porque todo lo del ego y del mono es impermanente. Si tienes salud, tendrás enfermedad fijo. Sin embargo, hay dos psicólogos norteamericanos, Atwood y Martin, que definen la salud así. Salud psicológica es la habilidad de vivir en armonía con uno mismo y la naturaleza, comprender la relación de uno con el universo, mostrar tolerancia y compasión hacia el prójimo, soportar las penas y el sufrimiento sin desintegración mental, apreciar la no violencia, cuidar el bienestar de todos los seres conscientes y ver un significado y un propósito en la vida que le permita a uno llegar a edad avanzada o enfrentar la muerte con serenidad y sin miedo. Yo, si quité lo de llegar a edad avanzada, firmo esto ya para todo el rato.
Pero me parece que no olvida nada esta definición de salud psicológica. Bueno, era la definición para abrir un poquito nuestra perspectiva, pero sobre todo para caer en la cuenta de que esto no se puede vivir si no cultivamos la inteligencia espiritual. Y ahora, si os trasladáis a vuestros hijos, a vuestros nietos, a mis sobrinas, a vuestros alumnos, os preguntáis, ¿no estaremos privando de algo muy importante a los niños? Cuando a los niños no les ayudamos a que reconozcan sus necesidades espirituales y a que sepan gestionarlas, cuando a los niños no les ayudamos a crecer en este sentido de lo que es salud. Una vez estaba hablando en un grupito chiquito de un AMPA, padres y madres, todo esto, y fue curioso porque se levantaron dos manos a la vez, antes de terminar yo. Dice, escucha, escucha, escucha. ¿En qué escuela los niños pueden aprender esto? O sea que la necesidad está, el reclamo está. Ahí tenemos un reto muy importante. La importancia de educar en la inteligencia espiritual. Porque sin inteligencia espiritual no es posible ser felices. Es así de claro. Es así de claro. ¿Por qué no es posible ser felices? Porque sin inteligencia espiritual, como la queréis llamar, el nombre de sabéis que son todos bastante relativos, sin inteligencia espiritual no puedo responder mis necesidades más profundas. No puedo encontrar cauce para ellas. Así que lo que nos ventilamos aquí y en las escuelas y en las familias es muy importante. ¿Por qué no podemos ser felices? Porque solo la inteligencia espiritual nos conduce a nuestra verdad completa. Nos permite entrar en contacto con ella y vivirnos conectados a ella. Cuando hablaba al principio del modelo no dual de conocer, el conocimiento por identidad, es lo mismo que esto, Quiero decir, no es que aquello fuera ahí un paréntesis, se refiere a esto. Y solo gracias a la inteligencia espiritual salimos de la ignorancia o la necedad de la identificación con el ego, del mono. Cuando estamos identificados con el ego estamos en la ignorancia, la necedad, la confusión y el sufrimiento. Solo la inteligencia espiritual nos hace salir de esa jaula. Y por eso lo contrario a inteligencia espiritual, lo contrario a sabiduría, ¿qué es? El mono. Identificarnos con el ego y reducirnos a la mente. Cada vez que yo, consciente o inadvertidamente, me identifico con mis pensamientos, cada vez que me identifico con lo que ocurre, me he alejado de la inteligencia espiritual, me he alejado, por tanto, de lo que soy, me he alejado de la sabiduría. Por eso, la inteligencia espiritual es un camino que transforma. No solo nos da ingredientes, ¿no? Conocimientos, nos transforma porque cuando entras en contacto con tu verdadera identidad y vives a lo largo del día, en la medida en que cada uno podemos, en conexión con ella, somos transformados. La transformación siempre viene desde dentro. Como decía Mónica bien, ningún maestro de fuera nos va a transformar ni nos va a dar ninguna receta mágica para ser transformados. Los maestros nos pueden dar pretextos, como esto ahora, como lo que estamos escuchando, nos pueden dar pretextos que de pronto aquí algo hace... Pero no os va a transformar absolutamente ninguna palabra que yo diga. Y mira que digo palabras. Ay, mi abuela decía, hijo mío, no casques tanto. Yo digo que a mi abuela le hice caso en todo porque ha sido la persona que más he querido, en todo menos en esto. Para ir terminando, ¿cómo aterrizar en lo concreto todo esto de la sabiduría y de la inteligencia espiritual? Pues yo creo que es una tarea de reeducación. Es como reeducar a un mono. Es una tarea de reeducación porque tenemos tanta inercia por 1000 factores desde el momento mismo de nuestro proceso evolutivo como especie. La formación que hemos recibido, todo lo de la escuela, todo el marco social, etc., ha generado tanta inercia a identificarnos con el mono, a identificarnos con la mente, que tenemos la senda hecha y en cuanto nos descuidamos, ¡vum!, nos vamos por allí. Reeducación significa hacer prácticas para salir de esa inercia y tomar el camino de la sabiduría. Pero, como se repetía ayer muchas veces, no es un camino para 4 iluminados, es un camino para todo el mundo. Solo se requieren 2 condiciones, motivación y práctica. Hace falta estar motivado porque sin motivación no damos un paso. La palabra motivación habla de motor. ¿Cuál es el motor?
en mi caso, para tomar este camino? ¿Qué me moviliza? Y hay que estar en contacto con ese motor para ponerse en marcha. Y luego práctica, práctica y práctica y práctica y práctica. Porque cuando la inercia en una dirección es tan fuerte, la reeducación requiere una perseverancia en la práctica muy constante. Una y otra vez. Pues bien, con motivación y práctica podremos pasar, solo hay que nombrarlo, del pensar al atender. En el pensar nos sentimos tan cómodos, estamos en las películas, ¿eh? Ir pasando del pensar al atender. Es admirable atender. Pero si cambio el chip y en lugar de atender os pienso, espera que cambie el mono. Si os pienso, me parecéis aburridos. Si os pienso, estoy etiquetándoos permanentemente. Y yo estoy dentro de esta jaula. Hay una comunicación humana. Hay ideas, hay etiquetas, hay prejuicios o juicios. Sin embargo, si atiendo, amo, porque atención y amor es la misma cosa. Atender es amar, amar es atender. No puede haber atención sin que no sea amorosa, ¿no? Pasar del pensar al atender. En la relación con los otros, pero en nuestra vida cotidiana. Cuando caminamos, cuando comemos. Esto es pasar del modelo mental al modelo no dual. Pasar del mono a la consciencia. Pasar de la ignorancia a la sabiduría. Otra forma de decirlo es pasar de lo que ocurre a ser consciente de lo que me ocurre. ¿Estoy en lo que ocurre? Oleaje todo el rato. Si estoy consciente, la consciencia es siempre ecuánime. La consciencia puede soportar, entre comillas, todo, no se ve afectada. Es igual que el firmamento, pueden venir todo tipo de nubes, pero él está ecuánime. Ecuánime. Dentro de nuestro campo de conciencia puede aparecer lo que aparezca, del color que sea, pero la consciencia no es afectada por lo que aparece ahí. Ecuanimidad. Otra forma de decirlo es pasar de la mente a la consciencia. Otra forma, pasar del pensamiento al silencio. El silencio que no es, repito, mutismo y que no es demonizar la mente. El pensamiento es no identificarnos con los pensamientos. Entonces, pasar de la identificación con ellos a ese silencio mayor, con mayúscula. Es pasar del ego a la presencia. Del ego es la identidad en la que nos reconocemos cuando nos reducimos a la mente. El ego es un pensamiento, es una idea. Es un pensamiento que tiene pensamientos, pero nada más que un pensamiento. En cuanto dejas de pensar en él, el ego se ha diluido. Y cuando se diluye el ego, ¿dónde nos reconocemos? En la presencia que somos. Repito por enésima vez, todos son palabras diferentes para decir lo mismo. Estamos todo el rato hablando de nuestra identidad. Y finalmente, por unir con el principio, es pasar del modelo mental al modelo no dual. Yo creo que una de las revoluciones pendientes, más que pendientes, en las que ya estamos metidos, a mi modo de ver estamos en 3 revoluciones que van a cambiar la faz de la Tierra, si se puede hablar así. Una es la revolución cuántica, aunque ya lleva 100 años la física cuántica, pero todavía no ha trascendido mucho la cultura popular. Otra es la revolución neurocientífica. Neurocientífica, esto sí que va. Ayer mismo salía en el diario, el día que conozcamos el mapa del cerebro, de lo cual decía no estamos lejos, es un científico español que trabaja en Estados Unidos en un programa financiado generosamente, nada menos que por el gobierno de Estados Unidos. El día que conozcamos, decía este científico, Juste, el mapa del cerebro, conoceremos nuestros pensamientos, conoceremos los pensamientos de la gente. La segunda revolución es la neurocientífica. Y la tercera revolución es la revolución de la no dualidad.
Es salir de lo que hablaban aquí estos filósofos del principio, de ese racionalismo hipertrofiado y devenido razón instrumental. Es salir de esa estrechez y acceder a la sabiduría. El modelo mental nunca conduce a la sabiduría, conduce a la erudición, conduce a cosas muy prácticas, de mí todos los objetos, pero a la sabiduría solo se puede llegar desde el modelo natural. Y esto es meditar. Meditar es una forma de vida, no son técnicas, métodos. Meditar es una forma de ser, una forma de vivir y de ser caracterizada por la atención. Atención en el sentido más noble, ¿eh? Es el atender, es ser atención, ser consciencia, vivir en conexión con lo que somos. Esto requiere observar la mente, como decía Rafa ayer, y ahora tuvimos una sincronía, porque traje también el verso de Juan Ramón Jiménez, que voy a pasar ahora. Cuando te lo escuché ayer, digo, mira, Rafa, no solo nos reconocimos de otras vidas, sino que tenemos hasta telepatía. Aprender a callar la mente para darnos cuenta de que la mente es una preciosa herramienta servidora, pero no nuestra dueña. Un médico norteamericano, Borisenko, dice ella, la mente es el mejor de los siervos y el peor de los amos. La mente dueña es tiránica, la mente servidora es una joya. Vivir en la atención significa ir siendo dueños de nuestra mente porque la observamos. No luchamos contra ella, ni la queremos más, la valoramos como una joya, pero es una mente observada. Sin mente observada no se puede vivir en la atención. Y también atendemos no solo la mente gracias a la observación, sino que atendemos todo aquello que nos entra por los sentidos. Y esto es atender lo que está aconteciendo. Mi abuela, que no sabía de estas cosas, decía, hijo mío, a ver si estás en lo que celebras. Estar en lo que celebras es atender lo que está aconteciendo, y eso no se puede hacer nada más que estando en el momento presente. Yo no puedo atenderos si estoy pensando que nos van a dar de comer luego. Solo podemos atender en el presente. En definitiva, la inteligencia espiritual nos lleva a descubrir nuestra verdadera identidad y a vivirnos en conexión con ella. Aunque no hubiera dicho nada más en todo el rato, esto es suficiente. Todo el foro de este año, todo aquello, lo que escuchamos ayer, aquí. ¿Qué somos? La única pregunta que vale la pena, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo vivir en conexión con lo que somos? Esto es sabiduría. Y esta es la sabiduría que transforma. Y la transformación no viene por un voluntarismo de decir, ahora que ya sé esto, voy a esforzarme y hacer propósito de enmienda. No. La transformación viene como resultado de la comprensión. En cuanto uno comprende quién es y está en conexión con quién es, la transformación viene sola. En definitiva, la sabiduría consiste en reconocer que no somos nada de lo que ocurre, somos la consciencia de lo que ocurre. Cada vez que notemos un malestar, tened una cosa clara, nos hemos alejado de nuestra identidad. Un malestar que nos agobie, ¿no? Porque podemos notar un malestar, igual que notamos un contacto, pero si el malestar perdura y perdura, quiere decir que nos hemos identificado con el malestar. Tomar un poco de distancia, ¿cómo se toma distancia en ese caso? Hacerme consciente de mi malestar. Ay, hay aquí un malestar. Un malestar que hasta lo puedo delimitar, lo veo delimitado. Un malestar que es un objeto. Me hago consciente de este objeto que se llama malestar. Pero entonces ya no estoy en él, estoy en la consciencia que se entera de ese malestar. Y aquí el homenaje a Juan Ramón Jiménez. Yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. El mono morirá, lo que somos quedará en pie. El que queda en pie es el que observa al que muere, es el que calla cuando el ego habla, es el que perdona cuando el ego este odia. La pregunta, yo creo, la que nos lanza Juan Ramón es, ¿en cuál de los dos estoy yo?
¿Con cuál de ellos vivo habitualmente identificado? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ya para terminar, unos libritos pensando en los niños. Para mí es imposible hablar de inteligencia espiritual, aunque no tengo hijos, sin pensar en los niños, ¿no? Y creo que uno de los mayores regalos, algunos profesores ya lo empiezan a reconocer, cuando en los colegios se implemente, mejor, más todavía, lo que llamamos la inteligencia emocional, que tiene un poquito más de recorrido, con la inteligencia espiritual, el resultado va a ser muy interesante. Está siendo en algunos colegios. Solo 3 libritos y 2 páginas web, si os interesa alguno. Aquí no las tengo. Un librito que me parece interesante es el de Siegel. Este es un cerebro privilegiado. No el libro que se titula El cerebro, sino El cerebro de Siegel. Es un hombre sabio. Y tiene un librito pequeño, El cerebro del niño, que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Se lee muy a gusto porque es un hombre que escribe como divulgador muy bien, pero al mismo tiempo es un hombre sabio, ¿eh? Él es psiquiatra, experto también en neurociencias. Es interesante si tenéis niños pequeñitos cerca. Él cuenta muchas anécdotas, tiene un niño y una niña, y habla del cerebro del niño contando anécdotas de sus hijos y de su propio cerebro, con lo cual es muy divertido. Pero, como todos los cerebros son parecidos, a mí también me ha servido para conocer un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro en general. Un libro también pequeñito, pero muy bonito, es el de Lynn Snell, Tranquilos y atentos como una rana. La meditación para los niños con sus padres, ha editado Kairos. Es una maravilla. Lleva además un CD con guías de meditación incorporados para niños. ¿Imaginas a un niño tranquilo y atento como una rana? Y un tercer libro es el de Bedriz Yassin, Hacer Buda, guía sencilla de meditación para niños. No creéis que este título es alguna tontería que se le ocurrió a la mamá, sino que un día esta buena mujer, Yassin, medita con su pareja a diario y tiene una niña pequeñita, de no sé qué edad, pero muy pequeñita, y dice, un día la mamá no sabe cómo le vino y dice, mamá, yo también quiero hacer Buda. O sea, que la niña en algún lugar escuchó. Y entonces la madre pensó que era una buena frase, un buen título para su libro, Hacer Buda. Y lo que no tengo aquí son 2 páginas web, pero son muy fáciles de encontrar. Una es Aulas Felices. Aulas Felices, el famoso programa de Zaragoza, de Ricardo Arguís y compañía, que tiene un soporte teórico muy riguroso. Son unos psicólogos investigadores a carta cabal, además aragoneses. Es un minuto de publicidad. Y tiene la ventaja de que lo están actualizando permanentemente. Entonces siempre está actual esa página. No quieren imprimir nada para que sea siempre gratuito. Si ponéis Aulas Felices, saldrá la página catel.es, que lo sale. Y la otra es, aprovechando el viaje de Thich Nhat Hanh por España, este mes próximo de mayo, abril-mayo, han abierto una página para aplicar el mindfulness en la educación. Podéis poner, yo tengo aquí la página, es Escuelas Libres. Escuelas Libres. Y con eso seguro que os saldrá también. Es muy reciente esa página. Y muchas gracias en honor a Ángela. ¿Dónde está Ángela? Ángela. Muchas gracias a todos.